El encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. El último capítulo de Gnosia me voló la cabeza. Tuve que verlo varias veces para entenderlo, también tuve que revisar cosas en los capítulos anteriores, y es que, amigo, lo que sucedía con Yuri, la revelación acerca de su estado como duplicado, como transgresor del principio de causalidad, era algo que se llevaba trabajando desde el principio. Las pistas siempre estuvieron allí, es solo que nunca les prestamos atención y bueno, hoy quiero que hablemos en profundidad sobre lo que significa todo esto y cómo puede afectar al desenlace de esta historia de impostores y bucles temporales. Vamos allá. Una de las premisas más importantes de esta historia era el hecho de que Yuri siempre despertaba en una cápsula médica. Esto sucedía porque siempre terminaba herido tras la evacuación del planeta Liuan, un planeta que había sido afectado por contaminación Gnosia. Debido a este incidente se decía que Yuri había sufrido una especie de conmoción y por ello siempre despertaba con amnesia. Una amnesia que debía arreglarse con el aprendizaje inducido de la nave, pero que por alguna razón no ocurría. Lo primero que diferencia este capítulo de los demás es que Yuri no despierta en la cápsula, lo hace en su habitación, y aunque al principio parece un dato irrelevante y no lo es. El solo hecho de que no estuviera en recuperación indicaba que no había salido herido durante la evacuación, y por ende no debería tener amnesia. Pero ¿qué sucede? Que esto no era así. Nada más se encuentra con los demás, esto le informa que sí estuvo muy mal, que sí salió herido y que su estado era bastante crítico, de hecho se le habían salido las tripas. De no ser por la rápida acción de Setsu, ni él ni los demás habrían podido escapar de ese lugar y para variar, esta vez en esta línea de universo, nadie había sido infectado por contaminación Gnosia. Era la primera línea de universo en la que no existían estos sujetos, en la que no había asamblea y en la que el protagonista no tenía que romperse el coco intentando salvar su pellejo o intentando llegar lo más lejos posible. El único desafío al que tenía que enfrentarse la tripulación era decidir su próximo destino, pero eso es algo que se resuelve sumamente rápido. Jonas quería pasar por una base militar para informar de la situación de Liuan, pero los demás lo convencen de no hacerlo ya que podrían retenerlos o incluso podrían destruir la nave. Al final deciden ir hacia Gliese, el lugar de donde viene Rakio, o a cualquier otro lugar al que quiera ir cualquier otro integrante de la tripulación. Hasta este punto todo se veía muy ideal, como que todo estaba saliendo muy bien, pero si algo habíamos aprendido con esta historia, con lo que sucedía al final de cada capítulo, es que las cosas siempre podían ponerse peores. De un momento para otro, Kukuruska le dice a Yuri que ya viene el fin del mundo, cosa bastante random la verdad, y es entonces cuando Levi detecta una señal anormal proveniente de la enfermería. Tanto el protagonista como Setsu salen corriendo para allá y más o menos tienen una idea de lo que está pasando, pero intentan mostrarse escépticos ante un escenario que en teoría era imposible. Pese a que Yuri le explica que en ese bucle no despertó en la enfermería, Setsu no puede creer que la llave de plata haya enviado su cuerpo al pasado. Se supone que solo manda de regreso la conciencia de su portador. Si llegara a transportar su cuerpo, eso violaría el principio de causalidad al permitir la existencia de un duplicado. Y ya que estamos hablando del principio de causalidad, justo en el capítulo 2, Rakio le habla a Yuri sobre esto, sobre cómo cada bucle podía ser diferente del anterior y cómo para comprobarlo era tan simple como dar un vistazo a la caja. En este caso la cápsula es esa caja de Schrödinger y mientras esta no sea abierta, la posibilidad de que exista un duplicado de Yuri es de 50-50. Al ver la información de la cápsula, Setsu sabe que algo anda mal, empieza a dudar de sus propios conocimientos, pero antes de que se arrepienta de abrir esta cápsula, recita las mismas palabras que le dijo a Yuri cuando le entregó la llave de plata. No dudes, no temas, compréndelo. El conocimiento puede salvarlo todo. Esas palabras la habían mantenido con vida todo ese tiempo, la habían mantenido cuerda y quien se las dijo no fue nada más ni nada menos que el propio Yuri. Es un dato bastante importante, la verdad, al que no se le da tanta importancia desgraciadamente porque lo que sucede después es aún más impactante. Tal como ambos personajes temían, dentro de la cápsula se encontraba otro Yuri y al hacer contacto con su otra versión, al verlo directamente a los ojos, el universo se fue al carajo. Tanto Yuri como Setsu son transportados a la nada misma y aquí es donde Yuriko le explica qué es lo que está sucediendo, o mejor dicho, le ayuda a entenderlo por cuenta propia. Después de una serie de preguntas y respuestas, se revela la aterradora verdad. El Yuri que todos conocíamos no era más que un error creado por la voluntad del Nos, una especie de deidad cósmica conformada por la conciencia colectiva de los humanos ciberizados.
En el capítulo 4 ya nos habían dado pistas sobre esto, cuando Yuriko le preguntó directamente a Yuri qué es lo que buscaba, y al ver que no sabía de qué le estaba hablando, se preguntó si esa era la voluntad de alguien más. De hecho, si analizas todas las apariciones de Yuriko, ella siempre estuvo muy pendiente de Yuri, siempre lo observaba y cada vez que podía hacía que las asambleas terminaran lo más rápido posible. Esto porque no quería esperar tanto para ver cuál era la voluntad de su dios. Asimismo, Yuriko también explica que la razón por la que podía mantener sus recuerdos en cada bucle es porque había sido bendecida por el Nos cuando decidió tocar la luz que lo conformaba. Luz que apareció cuando vio a Yuri reemplazando a su versión original, porque esa es la otra gran revelación. Cada vez que Yuri viajaba entre bucles, no solo viajaba su conciencia, su cuerpo también era llevado hacia el pasado y lo hacía en el mismo lugar donde se encontraba su cuerpo original, el cual era previamente eliminado por los Gnosia que habían en la nave. Recordemos que tal y como dijo Yuriko en el capítulo 4, muy importante el capítulo 4, los Gnosia no acaban con la vida de los humanos, solo los hacen desaparecer, transmitiendo su alma a otro lugar, un proceso que según Gina en el capítulo 12 es muy parecido a la ciberización. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Como los Gnosia veían en Yuri a la persona más vulnerable de la nave, lo eliminaban y es entonces cuando aparecía su otra versión para ocupar ese lugar. Si alguien se pregunta por qué estos Gnosia no recordaban haber eliminado a Yuri, porque durante las asambleas no se sorprendían de verlo con vida, la respuesta se las daré más adelante, pero primero tenemos que tratar cierto tema. Como mencioné antes, lo que hacen los Gnosia al eliminar a alguien es muy parecido a la ciberización, y dado que el Gnos está conformado por la mente de todas estas personas ciberizadas, lo más probable es que cada vez que eliminen a alguien, este sea enviado directamente hacia el Gnos. Es como si la contaminación Gnosia fuera provocada por esta deidad. Y en efecto así es como sucede. De hecho nos lo dijeron en el primer capítulo, que cuando alguien tiene contacto con el Gnos, inevitablemente se infecta. En ese momento nadie sabía qué carajos era el Gnos ni cómo se podía tener contacto con él. Apenas era el primer capítulo, pero ahora ya sabemos más o menos cómo va la cosa. Yuriko tuvo contacto tras ver en persona el regreso de Yuri, y si bien ella no se convirtió en un Gnosia, el Gnos le dio el conocimiento suficiente para ser testigo del viaje del protagonista. Es como si le hubiera entregado una llave de plata, solo que sin tener que llenarla. Es posible que dependiendo de la persona, el Gnos decida darles entre la llave de plata o convertirlos en recolectores de almas, que es lo que vendrían siendo los Gnosia, y dado que son servidores del Gnos, me imagino que no son capaces de oponerse a la voluntad de este, de allí que no recuerden nada después de asesinar a Yuri, al original. Es una locura esto, la cantidad de teorías que armé con este capítulo dan para un video entero, pero en resumen la existencia de Yuri es un error y está condicionada a las líneas de universo donde hay contaminación Gnosia. Si no hay Gnosias, el universo no se destruye. Esto resulta muy problemático para el protagonista, y no lo digo porque el universo se va a destruir, sino porque él quería encontrar un final feliz para todos, pero dado que su existencia está ligada con los Gnosia, a los universos donde existen estos locos, pues inevitablemente alguien tendrá que morir o alguien tendrá que ser sacrificado. Al final del capítulo podemos notar cómo esta situación hace que el personaje empiece a enloquecer, ya que no puede escapar de este bucle de destrucción y renacimiento provocado por su transgresión al principio de causalidad. Pese a la horrible realidad del protagonista, este no es el final. Aún quedan muchas cosas que no hemos considerado, y una de ellas es la llave de plata. Ya sabemos que Yuri no puede existir en un universo sin Gnosias, pero eso no significa que no pueda escapar de los bucles. Si han prestado la suficiente atención a los últimos capítulos, se darán cuenta que su llave está muy cerca de llenarse. El conocimiento puede salvarlo todo. Esas palabras no le fueron transmitidas porque sí, tienen un objetivo. Es posible que esa sea la voluntad de su yo original, porque aún no sabemos bajo qué condiciones le entregó su llave a Setsu, ni tampoco sabemos si en algún momento podrá acceder a las memorias de este personaje. Es cierto que Yuri partió sin recuerdos, pero si algo nos ha enseñado esta historia es que todo puede suceder, siempre y cuando existan bases para ello, obviamente. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Volvamos con la llave de plata. ¿Cuál es el objetivo de este parásito? Recolectar información, ¿verdad? Y para conseguirla hace lo necesario, es decir, lleva a su portador a las líneas de mundo donde puede encontrarla. Que actualmente Yuri esté viajando entre líneas donde no existe Gnosia no es una casualidad. Su llave está buscando algo, y ¿qué es lo que existe en estos universos que no hayamos visto en los anteriores? O mejor dicho, ¿quién? Así es, su versión original. Algo tiene que obtener Yuri de sí mismo, y el problema no es qué es lo que tiene que obtener, sino el cómo lo va a obtener.
Si la llave quiere conocer la historia de este personaje, eso se hace imposible cuando consideras que el universo se va a ir al demonio una vez este despierte, o eso es lo que diría si realmente funcionara de esa manera. En realidad, lo que destruye el universo es que esos dos personajes se vean a la cara, que entren en contacto visual. Pensemos de nuevo en la paradoja del gato de Schrödinger. Mientras la caja no se abra, nunca sabremos si el gato está vivo o muerto. En este caso, la caja puede representar dos cosas: su cápsula, o que los demás se enteren de la existencia del duplicado. De ser el primer caso, es muy difícil que Yuri logre obtener información de este sujeto, aunque podría intentar algo loco, y eso sería ciberizarse a sí mismo para luego traspasar su conciencia a su cuerpo original antes de que éste despierte. Suena bastante fumado, pero es posible dadas las bases que se nos han presentado previamente. Manan lo hizo en varias líneas de universo, envió su conciencia al cuerpo de Zeku o incluso al de Kukrushka. El dilema es que no siempre funciona y Yuri podría terminar muerto después de hacerlo, aunque bueno, el lado positivo es que aún tiene la llave de plata y eso lo hará revivir las veces que sean necesarias. En caso de ser la segunda opción, de que solo deba mantenerse alejado de su otro yo, al más puro estilo de Volver al Futuro, Yuri podría limitarse a observarlo mientras los demás le sacan información, incluso podría contar con Setsu para esta tarea y ella no se negaría, ya que al no existir Gnosis no tendría por qué desconfiar de él. Ambas opciones son válidas y utilizan elementos que ya nos han sido presentados previamente, pero claro, antes de que esto suceda, Yuri necesita recuperarse emocionalmente de esta revelación, de la revelación de que no es más que una imitación. Acaba de recibir una impactante noticia y eso puede complicar mucho las cosas. Afortunadamente, gran parte de la obra ha tratado sobre este problema, y casos como el de SQ, Estela u Otome pueden ayudar a Yuri a no ver su existencia como un error. Es decir, SQ pensaba que no era más que un repuesto y las otras dos que no eran humanas, una porque había sido creada de forma artificial y la otra porque era un delfín. Pero Yuri les hizo entender que sus existencias no eran un error, no eran imitaciones ni nada por el estilo, eran reales. Ven cómo la obra va trabajando cositas de forma silenciosa, por eso me gusta tanto Gnosia, porque aquí todo importa, hasta las conversaciones más triviales, y por supuesto Setsu también será importante en todo esto, porque ella recibió la llave del verdadero Yuri, o tal vez la recibió el que todos conocemos pero en un futuro muy lejano. No necesariamente ella tiene que moverse en la misma línea temporal que el protagonista, puede que en uno que otro universo sus tiempos estén desfasados, así que no es imposible. Por supuesto, esto haría que esta historia se convierta en una especie de bucle de bucles, en un ciclo constante de traspasos de llaves de plata, pero bueno, no estaría mal. Y un dato interesante es que esa cafetería en la que siempre charlan los protagonistas, esa que incluso vimos levemente cuando se destruyó el universo, podría ser el punto de partida de este ciclo. Siempre se menciona que fue Setsu quien salvó a Yuri, y eso solo es posible si durante el incidente del Yuan ella se encontraba cerca de él, y si consideramos que en el primer capítulo ella le entregó a Gino una lata de café proveniente del Yuan, las posibilidades de que ambos estuvieran en ese café cuando el planeta se fue al demonio son bastante altas. Es cierto que en el primer capítulo Setsu mencionó que acababa de conocerlo, es decir, no eran amigos de toda la vida, ni tampoco conocidos, pero justamente esto cuadra con mi teoría, ya que cuando Yuri hace de espectador mientras ella está con su otro yo, esta le pregunta a dónde quiere ir, ya que fue este quien le propuso salir a dar una vuelta. Si no se conocían de antes, ¿por qué Yuri querría salir con Setsu? Existe la posibilidad de que ese Yuri sea el que todos conocemos, solo que en una línea de universo en la que llegó antes de la contaminación Gnosia, y obviamente viajó allí para entregarle su llave a Setsu y así evitar no solo la muerte de la rubia, sino también iniciar todo este bucle temporal. Aún no sabemos qué sucede exactamente cuando se llena la llave de plata, pero ¿quién te dice que no le concede a su portador la oportunidad de volver a un punto en el tiempo en específico? No me parece descabellado, y es lo menos que puede hacer este bicho después de haberle complicado tanto la vida al protagonista. Pero bueno, ya nos estamos extendiendo demasiado. Quédense con que vimos uno de los mejores capítulos de este anime, y ahora solo queda ver de qué manera cerrarán esta historia, porque ya no quedan muchos capítulos y me imagino que los que quedan serán muy moviditos. Y ya está, gente. Con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Kangaroo.